muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio por estar aquí muy temprano con el Superintendente Nacional de Salud y a continuación los invito a las 9 en punto de la mañana. Vamos a estar en dos conferencias. La primera desde los Estados Unidos, titulada El cuidado conveniente e innovador del paciente, clave para mejores desenlaces, la experiencia de la Clínica Mayo de los Estados Unidos, a cargo del doctor José Solís Padilla, director de negocios globales regional de América en la Clínica Mayo. Nos enfocamos a tres cosas fundamentales. Una es el cuidado del paciente, que siempre viene apoyado por la investigación y la educación. Es decir, nos enfocamos a tratar al paciente, pero asimismo avanzar la ciencia para poder generar nuevas terapias, nuevos abordajes. Y lo más importante de eso es que siempre ha sido una tradición compartir lo que aprendemos y lo hacemos a través de la educación. Eso es lo que nosotros llamamos nuestra misión académica, que se representa con tres escudos. Y como ustedes pueden ver, los escudos es lo que nosotros tratamos de representar como lo que es Clínica Mayo. Asimismo, tenemos un impacto global más allá de los Estados Unidos. Físicamente tenemos tres locaciones en la Unión Americana, una en Rochester, una en Florida y una en Arizona. Consistentemente están catalogadas como las número uno de sus estados, pero asimismo también como el número uno en el país. Vemos cerca de 4.9 millones de visitas ambulatorias, 130,000 hospitalizaciones. Vemos al año 1.2 millones de pacientes de 140 países, ¿no? Obviamente la mayoría de los Estados Unidos. Mayo Clinic está formada hoy por 71,000 empleados y gastamos $900 millones en investigación, es decir, Research and Development, lo que es investigación, innovación, todo esto, como les decía, para avanzar la ciencia, para avanzar nuevas terapias y descubrimientos. Y tenemos en staff 5,000 médicos. Aquí en Mayo Clinic los médicos se enfocan mucho a la parte de investigación y de enseñanza. Y es muy común que un médico tenga un porcentaje de su tiempo invertido en ver pacientes, otro porcentaje en enseñar y otro porcentaje en investigar. Y esto es lo que nos ha dado el ranking del número uno. Más allá de eso, también nos preocupamos mucho por la cultura organizacional y hemos sido catalogados por la revista Forbes como el número uno a nivel nacional, lo cual pues es producto de todo lo que hacemos por nuestro staff. Como les decía, en cuanto a la investigación, a la educación, nosotros entendimos muy al principio de nuestra fundación, hace más de 150 años, que teníamos que aprender. Teníamos que aprender del mundo y también teníamos que enseñar. Entonces, era tradición que los hermanos Mayo, nuestros fundadores, viajaban por todo el mundo para aprender nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos abordajes de medicina y traerlos a Rochester. Y asimismo, muchas personas viajaban a Rochester para venir a observar nuevas técnicas quirúrgicas y aprender de lo que se estaba haciendo como medicina aquí en Rochester, Minnesota. Y es por eso el nombre de la Clínica Mayo, porque muchos han preguntado por qué no es el Mayo Hospital o el Hospital Mayo. Y la verdad es que es una tradición. Como ustedes saben, una clínica es un ejercicio de enseñanza, ¿no? Uno va a clínicas de coacheo, uno va a clínicas de muchas cosas. Entonces, la tradición aquí en los Estados Unidos era venir a ver las clínicas de enseñanza de los hermanos Mayo. Por eso se llamaba The Mayo's Clinic. Y eso fue lo que derivó a nuestro nombre de Mayo Clinic. Hoy en día, este concepto de enseñanza y de intercambio consiste en un colegio de medicina con 5 escuelas, 5 facultades, en donde tenemos la escuela de medicina, la escuela de ciencias biomédicas,
la Escuela de Educación Continua, la Escuela de Ciencias de la Salud y la Escuela para Residencias y Fellowships de especializaciones. Y es uno de los programas más grandes de la nación. En cuanto a investigación, también, como les decía, es parte de nuestro ADN. Tenemos cerca de 4,000 personas que se dedican día a día a investigar, trabajan en laboratorios, así que tenemos un enfoque muy fuerte en cuanto a la investigación. En cuanto a estudios y publicaciones, pues obviamente tenemos también nuestra publicación, Mayo Proceedings, que muchos de ustedes la han de conocer, es donde publicamos ciencia, protocolos, los avances en medicina. Activamente tenemos 12,700 estudios de investigación que están desarrollándose y en cuanto a grants de tanto privados como del gobierno tenemos más de 5,000. Es decir, tenemos uno de los programas de investigación más activos a nivel mundial. Y bueno, todo esto cuando se conjunta, pues nos da la oportunidad de tener mejores terapias para los pacientes, de tener un ecosistema de colaboración muy fuerte, y esto lo hacemos por una sola razón. Las necesidades del paciente son lo más importante. Así que en resumen, esto es Mayo Clinic. Tenemos una institución que se dedica al cuidado médico, a la investigación y a la educación. ¿Por qué es importante y por qué en el contexto del tema que nos atañe el día de hoy? Pues porque al final el paciente siempre busca valor, ¿no? Y no nada más el paciente, las familias, los pagadores, en fin, todas las personas que les aqueja una enfermedad, pues siempre buscan tener desenlaces efectivos, tener seguridad, tener buen servicio y obviamente que esto sea alcanzable en cuanto a términos de costo. Y bueno, esta ecuación es la que nos da la ecuación de valor, que para nosotros es muy importante. Como les decía, la ciencia, la tecnología, todo eso es importante, pero más allá de eso, las cosas que Mayo Clinic pone muy por encima de todo esto es al paciente. Nuestro valor principal, nuestro norte con el que operamos día con día es poniendo las necesidades del paciente como lo primero. Y esto lo hacemos desde hace 150 años. Y lo hacemos con el fin de proveer un cuidado médico y una experiencia sin igual, para que al final del día resulte en una sola cosa, que seamos la institución de mayor confianza a nivel mundial. Pero esto no sucede únicamente por querer hacerlo. Todo este ecosistema que les descubrí pasa de una manera muy especial. Nosotros aquí en Mayo Clinic tenemos un modelo de operación bastante específico. Como les decía, todos los médicos, 5,000 médicos pertenecen a la institución, es decir, están asalariados, ninguno tiene un incentivo económico. Queremos quitar todas las potenciales distracciones que al médico o a los equipos de salud les puedan influir en su día a día para que se enfoquen en una sola cosa, el paciente. Y a esto lo hemos llamado nosotros el modelo de salud de Mayo. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que un paciente puede ser visto por múltiples doctores al mismo tiempo. Es decir, tiene un team approach, un cuidado que es provisto por un equipo de salud. Todos los pacientes que ven a Clínica Mayo por primera vez pasan 1 hora frente a un internista. El internista en tiempo real puede hacer interconsulta con subespecialistas, ya sea cardiólogos, endocrinólogos, cirujanos, oncólogos. Es decir, el paciente no tiene que ir a 5 consultas o a 6 o a 7, no tiene por qué estar llevando su expediente médico a múltiples instituciones, no tiene que armar su expediente médico, todo pasa bajo el mismo techo y bajo la dirección de un solo médico. Y esto resulta en una sola cosa, que es una mayor calidad. Hay un resultado que al final es más manejable para el paciente y genera confianza. Y al final todo esto resulta en respeto al paciente y a la familia, porque ellos no tienen que estar repitiendo su historia, cargando un expediente de una institución a otra. Todo pasa aquí bajo una sola
bajo un solo techo. Como ejemplo les puedo decir que en principio el paciente tiene una interacción con el médico por 1 hora, así que hacen un intercambio de información bastante robusto. El médico intercambia opiniones con 5 o 6 especialistas, por lo cual el paciente no tiene que estar repitiendo su historia. Pero más allá de eso, una vez que se determina un plan de tratamiento, sucede de la siguiente forma. Todos los estudios se hacen dentro de Clínica Mayo y generalmente todos los estudios, a reserva de que sean muy sofisticados, pero en general todos los estudios están listos en 1 hora. Es decir, un paciente puede venir hoy en la mañana al Departamento de Medicina Interna, tener múltiples consultas, interconsultas, pero él va a estar frente a un solo doctor únicamente. Ese doctor puede prescribir estudios. Esos estudios se pueden programar el mismo día o al día siguiente y los resultados van a estar el mismo día en 1 hora y estarán integrados en su expediente médico electrónico. Después de eso, ¿qué sucede? Bueno, si el paciente requiere ver 1 o 2 subespecialistas, el expediente ya está integrado y esto sucede al siguiente día. Es decir, en 3 días los pacientes pueden tener un diagnóstico. Como estadística les puedo decir que el paciente que viene a Clínica Mayo, 80% de los que vienen aquí salen con un diagnóstico nuevo, diferente o uno adicional. Es decir, aquí resolvemos muchos de los misterios médicos debido a que, como les decía, 5,000 médicos trabajan juntos para resolver las cuestiones que le aquejan a un paciente bajo este modelo. Y esto no sucede por casualidad. Mayo Clinic está diseñado para eso. La definición más simple que les puedo dar de Clínica Mayo, más allá de todos los números y estadísticas que vieron, es una institución liderada por médicos, administrada por profesionales con un modelo de ingeniería. Ustedes se preguntarán cómo sucede el hecho de que un médico pueda hacer interconsultas en tiempo real a los especialistas necesarios. Bueno, pues esto sucede porque planeamos operar de esa forma. Es decir, los 5,000 médicos que tenemos, todos planean su tiempo por 12 semanas por adelantado. Entonces sabemos quiénes van a estar de servicio para poder contestar estas interconsultas que se hacen. Sabemos quiénes van a estar viendo pacientes, sabemos quiénes van a estar haciendo cirugía, sabemos quiénes van a estar haciendo educación, qué días de la semana, etcétera. Es un modelo complejo, pero al final funciona muy bien. Otro de los secretos importantes es que el doctor y el administrador trabajan con es una mancuerna que es esperada, no pasa por casualidad. Aquí en Clínica Mayo, todos los departamentos, todos los comités tienen siempre un médico y un administrador como líderes. Es decir, Mayo Clinic en Rochester tiene un presidente que es un médico y un Chief Operating Officer, un director de administración que es un administrador. Pero asimismo también podemos tener comités como por ejemplo el Comité de Satisfacción al Paciente, que está liderado por un médico y el secretario del comité es un administrador. Lo mismo pasa con el comité de capital, lo mismo pasa con el comité de innovación, lo mismo pasa con el comité de cadena de abastecimientos. Entonces, todo esto funciona de esa forma. Hay un trabajo en equipo bastante fuerte. En Clínica Mayo, el expediente médico, como lo conocemos al día de hoy, de la manera que es integrado, se inventó aquí. Entonces, desde hace 150 años tenemos esa plataforma de operación. ¿Por qué se inventó así? Porque recuerden que eran médicos que venían a trabajar juntos, todos juntos veían al paciente, entonces necesitaban un solo expediente médico. Por eso no era una práctica integrada, todos pertenecían a la misma organización. Y fue la manera en la que evolucionó Clínica Mayo. ¿Y por qué funcionó así? Porque se dieron cuenta nuestros fundadores muy temprano en su historia que era la mejor manera de proveer cuidado médico al paciente. Ellos sabían que 2 cabezas piensan mejor que una, que las necesidades del paciente son lo primero, entonces tenían que trabajar de esa forma. Obviamente, sabemos que este es un ecosistema que se da en Clínica Mayo únicamente, pero al final yo creo que da resultados muy buenos.
Y bueno, esto funciona porque también los médicos y los administradores tienen una compensación competitiva. Como les decía, aquí todo el mundo está bajo un régimen de salario. Nadie tiene incentivos económicos, aun cuando medimos la productividad de una manera muy objetiva y somos muy duros en nuestros juicios respecto a productividad. Y también somos muy deliberados en la forma en la cual actuamos, en la cual nos vestimos. Por ejemplo, tenemos una política de, de vestimenta. Ustedes verán en Mayo Clinic que no existe el Casual Friday, todo el mundo usa corbata. Los médicos en Clínica Mayo nunca van a ver a un paciente con una bata, vistiendo una bata de doctor, siempre va a ser con un traje y corbata porque nosotros pensamos que eso es importante como una forma de respeto al paciente. Nos preocupamos siempre por tener nuestras instalaciones limpias. Es muy común que ustedes vean al presidente de Clínica Mayo recogiendo papeles del suelo. En fin, son cosas que hacemos todos y lo que nosotros llamamos el decoro, bueno, pues es el protocolo, son estas costumbres de respeto hacia nosotros mismos y hacia los pacientes. Como les decía, las cosas aquí no pasan por casualidad. Esta es una muy breve representación de lo que les decía. El paciente tiene siempre bajo un modelo de ingeniería su interacción con Mayo, lo que muchos conocemos como el patient journey, ¿no? Cómo empieza a interactuar con nuestra organización y cómo vive a través de ella. Y va desde la programación de citas, se desarrolla un itinerario, se pasa por el área de registro, pasan por el primer médico que hace las interconsultas necesarias, se ordenan los exámenes, se documenta todo esto en el expediente médico electrónico, aparece al mismo tiempo en el portal de información del paciente. Y una vez que el paciente va por todas estas interacciones con Mayo Clinic, puede ir a ver subespecialistas, determinar un plan de tratamiento. Al final de todo esto, regresa con el mismo médico con el que empezó. Y este es el secreto de Clínica Mayo. Ustedes saben que los pacientes cuando ven muchos doctores y tienen interacciones complejas se confunden, a veces terminan con más dudas. Esta visita final con el mismo doctor es para volver a entender y repasar lo que pasó en Clínica Mayo, qué interacciones tuvo, qué tratamientos tuvo, qué cirugías tuvo y cuáles son los siguientes pasos que debe tener dentro de su proceso de recuperación o el manejo de su enfermedad. Y esto al final repercute en muchas cosas. Número uno, satisfacción al paciente, que es lo más importante, buenos desenlaces clínicos y sobre todo adherencia a los protocolos de tratamiento y seguimiento que los pacientes tienen. Y eso nos ha dado, obviamente, resultados y desenlaces clínicos que nos dan pues buenos rankings a nivel nacional. Igualmente importante para nosotros es saber si estamos cumpliendo las expectativas de los pacientes y siempre les preguntamos y les pedimos que nos den su retroalimentación. Y como les decía, esta es una organización liderada por médicos, administrada por profesionales con un modelo de ingeniería. Ustedes saben que los que están en salud, que reducir la variación es muy importante. Nosotros nos basamos en estructura, procesos y resultados, y entonces reducir la variación en todos los aspectos nos da mucha predictibilidad. Este es un consultorio. No les sé decir en dónde está, porque los consultorios son iguales en Rochester, Arizona y Florida. Los médicos no tienen una oficina en donde ven pacientes. Los médicos, hay un modelo en donde tenemos varios consultorios como estos y los doctores van pasando consulta. Como les decía, programamos su tiempo 12 semanas por anticipado. Entonces, este puede ser un consultorio de dermatología los lunes y puede ser un consultorio de medicina interna los martes. Pero bueno, los secretos de Clínica Mayo. El doctor se sienta en esa silla, en la computadora tiene el expediente médico electrónico. Como ustedes se pueden fijar, no hay una silla para el paciente, hay un sillón para el paciente y su familia. Para nosotros la transparencia es muy importante. Aquí mismo el doctor puede hacer
interconsulta en tiempo real con otros especialistas y la discusión la va a tener siempre frente al paciente, porque para nosotros esa transparencia es importante y así el paciente entienda lo que va a suceder. Y obviamente por cuestiones de privacidad, cuando hay examinaciones, pues se hacen de la manera apropiada, la familia puede salir o permanecer dependiendo la examinación que se tenga que hacer. Lo mismo los cuartos de hospital. Generalmente todos son los mismos. ¿Por qué? Porque para nosotros sabemos que los principios de ingeniería de seguridad es reducir esa variación. Tenemos muchos equipos clínicos que viajan de Florida a Rochester o de Rochester a Florida o de Florida a Arizona. Tenemos cirujanos que operan en los 3 campus y a veces con sus equipos viajan. Entonces es muy común que un cirujano va a ver pacientes al hospital y el hospital tiene que funcionar de la misma manera, mantener ese estándar en los 3 estados. Lo mismo los quirófanos. Así, un cirujano puede llegar a un quirófano y operar y no sentir la variabilidad. Y esto nos da esos desenlaces clínicos de seguridad y calidad para el paciente. También entendemos que la experiencia del paciente es muy importante desde el punto de vista paciente y familia. Hemos hecho estudios de investigación a nivel human behavior, que es comportamiento humano, y hemos encontrado situaciones muy, muy interesantes. Para empezar, nos dimos cuenta que el 30% de la experiencia del paciente pasa dentro de nuestras instalaciones. El otro 70% de su experiencia pasa fuera de nuestras instalaciones. Es decir, los pacientes que vienen a Clínica Mayo, que vienen de los 50 estados de la nación y de 140 países, pues pasan 30% de su tiempo con nosotros y el 70% en restaurantes, hoteles, en fin. Y lo que pase ahí va a repercutir en su impresión de Clínica Mayo. Entonces, nos hemos dado la tarea de generar todos estos conceptos a nivel local, de trabajar con hospitales, con compañías de transporte, con todo ese ecosistema que necesitan los pacientes para facilitar su experiencia con Clínica Mayo. Y es algo complejo, es algo difícil de controlar, pero al final es algo importante. Y bueno, toda esta colaboración se da de una manera importante para nosotros poder atender bien a nuestros pacientes. Como les decía, estamos diseñados para los resultados que tenemos. Este modelo de ingeniería lo hacemos por la sencilla razón de que queremos tener cuidado médico de primera clase, de clase mundial. Queremos mantener nuestro abordaje de trabajo en equipo que integra las diferentes disciplinas para que se enfoquen en un solo paciente. Y más allá de eso, seguir cultivando nuestras mejores prácticas para lo que aprendamos, implementarlo en el día a día de los pacientes. Más allá de eso, también estas pequeñas cosas que hacen una gran diferencia con el paciente, también algo muy importante en Clínica Mayo es cómo la ciencia que aprendemos, cómo la aplicamos. En Clínica Mayo yo creo que tenemos una ventaja, que es que todos los pacientes que vienen tienen este cuidado médico basado en un equipo, pero asimismo detrás de este equipo hay mucha enseñanza, mucha investigación y entonces tenemos la ventaja de lo que aprendemos aplicarlo rápidamente. ¿Cómo sucede esto? Bueno, tenemos centros como el Centro de Medicina Individualizada. Hoy en día sabemos que todo el mundo puede tener una secuenciación genómica y entender mejor su composición genética para arribar a diagnósticos muy complejos. Entonces, imagínense este trabajo en equipo de los doctores, como se los describí al principio, aumentado con herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial o el machine learning, o la secuenciación genómica. Entonces, todo esto nos empieza a dar respuestas a misterios médicos que más allá del trabajo en equipo requieren también esta parte tecnológica. Entonces, es muy común que en esta primera interacción, como les decía, el paciente necesita más respuestas. Se hace todo este estudio de qué necesita el paciente al principio. Si es un paciente que
2 o 3 especialistas coinciden en que tiene que hacerse una revisión genética. Se hace esta revisión genética, se analiza y entonces se pueden dar resultados importantes, por ejemplo, en el área de cáncer. Como ejemplo, les puedo decir que hemos descubierto cánceres en pacientes que ni siquiera sabían que lo tenían. Y esto obviamente aumenta sus posibilidades de mejores desenlaces. Pero más allá de eso, de terapias que son muy enfocadas para su eh, tratamiento. Y lo mismo con otras dolencias que pueden tener. Pero también algo muy sencillo como su terapia, por ejemplo, de colesterol. Hay pacientes que responden a sus terapias de colesterol de manera diferente. Y entonces esta secuenciación genómica también nos puede ayudar a tener terapias muy específicas para ellos. Y así es como este ecosistema de salud pues viene a poner las necesidades del paciente como lo primero. Sabemos que este es el presente y sabemos que esto fue el pasado, pero hacia el futuro tenemos también un plan estratégico hacia el 2030. Nuestro plan se basa en seguir haciendo lo que hacemos, mantener nuestros valores, mantener nuestras prioridades como son las necesidades del paciente, el trabajo en equipo, pero a la vez también entendemos que va a haber muchas disrupciones y yo creo que todos ustedes tienen muy presente la disrupción reciente que acabamos de sufrir todos a nivel pandemia, pero también más allá de la pandemia van a venir otras presiones importantes. Y bueno, nuestra estrategia se va a basar en 3 cosas, en curar, en conectar y en transformar. Curar, pues obviamente es seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir encontrando nuevos y mejores respuestas y abordajes a problemas que conocemos hoy en día, como la enfermedad crónica. Conectar, sabemos que tenemos que trabajar a nivel global con muchas organizaciones, a nivel nacional también. Sabemos que existe todo un ecosistema que está alterando la medicina de una manera importante para su aceleración tecnológica y esto va a resultar en una transformación de nuestro ecosistema, no solo en Clínica Mayo, pero yo creo que en todas las organizaciones de salud. Así que hemos identificado 5 fuerzas de cambio. Yo creo que hoy en día todos sabemos que un diagnóstico certero y oportuno es lo más importante para los desenlaces del paciente. Así que esto se tiene que dar en cualquier lugar y a cualquier hora. Y esto obviamente lo va a acelerar la tecnología. Sabemos también que los pacientes cada día están más empoderados con información. Así que en lugar de buscar elementos o formas de operar que sean centrados en el médico o centrados en la organización, tienen que seguir siendo centrados en el paciente. Esto nosotros lo hemos llamado como el paciente está listo para verte ahora, ¿no? Antes era el doctor está listo para verlo, paciente, ahora es al revés. Sabemos que las interacciones virtuales van a ser importantes. No creo que van a ser una tendencia que va a suplir la interacción personal. Al contrario, yo creo que van a ser cada vez menos las interacciones virtuales a como las tenemos hoy, van a bajar a un nivel en donde sean complementarias, van a ser una herramienta, no van a ser el todo. Vamos a seguir investigando, siguiendo colaboraciones a nivel importante para acelerar las curas y entendemos que el modelo de negocios actual se va a volver obsoleto, ¿no? ¿Por qué? Pues por la que la tecnología nos va a traer muchas formas de disrupción. Muchos de ustedes lo están viendo ya. El diagnóstico remoto, este tipo de colaboraciones empiezan a hacer un ruido cada vez más grande en nuestra industria. Y bueno, esto de Cure, Connect and Transform no va a funcionar si no seguimos enfocándonos en nuestro staff, en nuestra gente, en nuestro personal, en la innovación y en el ecosistema en el que operamos. Como ejemplo de los avances que hemos tenido en el último año, sabíamos que esta disrupción
llegaría. Por lo tanto, teníamos ya ciertos meses trabajando con algunas formas de innovación. Ustedes conocerán, habrán visto en las noticias que lanzamos una plataforma tecnológica en donde muchos pacientes que requieren ser hospitalizados se hospitalizan en casa. Este es un concepto un poco disruptivo porque son pacientes que necesitan un nivel de cuidado de hospital. Bueno, pues tenemos toda una plataforma tecnológica detrás de esto, tenemos un centro de comando, hay enfermeras que visitan al paciente, etcétera, etcétera. Estamos midiendo los resultados. Hemos visto dos cosas que son muy prometedoras. Uno, que el nivel de complejidad de los pacientes es alto, la mortalidad ha sido cero, el costo ha sido 20% más barato que una hospitalización y los desenlaces clínicos son equiparables a lo que hemos hecho en el hospital. Así que como modelo de operación de los últimos 6 meses es algo que tiene mucho futuro. Recién tuvimos un partnership en donde estamos poniendo $100 millones junto con otra compañía de California para acelerar este avance tecnológico y ofrecerlo a más personas a nivel de Estados Unidos. También sabemos que no todo va a girar hoy en día en torno a las 4 paredes de Clínica Mayo en los 3 estados de la nación. Como les decía, una de las fuerzas de cambio es la tecnología y que todo va a estar centrado en el paciente. Y yo creo que todos cada día estamos más acostumbrados a recibir servicios en nuestra casa. Lo hacemos con compras, lo hacemos con educación, lo hacemos con muchas otras cosas, inclusive trabajar desde casa. Bueno, hoy en día, ¿por qué no recibir algunos servicios de salud en casa? No la teleconsulta típica, pero yo creo que algo un poquito más sofisticado, más complejo que resuelva cosas que necesitamos. Así que nosotros hemos lanzado una serie de iniciativas, por ejemplo, la plataforma de Mayo Clinic va a ser el ecosistema en donde muchas instituciones van a venir y colaborar con Clínica Mayo para poder desarrollar curas, tecnologías, etcétera, una infinidad de cosas. Y no necesitan estar físicamente en Clínica Mayo, es algo que se va a dar a nivel de plataformas tecnológicas. Hemos también trabajado con Google para desarrollar algoritmos que nos ayuden a acelerar curas, por ejemplo. Yo les decía que el expediente médico se inventó aquí en Clínica Mayo y desde hace 150 años tenemos expedientes médicos de los pacientes que hemos visto, varios millones. Más recientemente, en los últimos años, pues ya lo tenemos digitalizado porque tenemos el expediente médico electrónico. Entonces, imagínense que longitudinalmente podemos ver el electrocardiograma de un paciente de los últimos 30 años. Y este paciente, imagínense que resulta en tener falla cardíaca, por lo tanto, sabemos que su electrocardiograma cambia a través del tiempo. Desarrollamos un algoritmo en donde hoy en día podemos predecir a través de un electrocardiograma qué pacientes van a tener falla cardíaca. Y esto viene a resolver los temas que les decía yo del diagnóstico acertado en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. Entonces, estos pacientes, imagínense el poder que se abre con el cloud computing para poder crear este algoritmo y entonces diseminarlo a través del mundo para poder tener esta predictibilidad. En fin, hay una serie de cosas que están desarrollándose en Clínica Mayo para poder poner las necesidades del paciente como lo primero y resolver todas las necesidades que ellos tienen. Hoy en día sabemos que muchas organizaciones están creciendo y tienen que hacer inversiones y están generando nuevos edificios, nueva tecnología. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero también sabemos que tenemos que invertir en tecnología, en cuestiones digitales. Y bueno, nosotros en inglés cuando uno dice vamos a expandir nuestras capacidades, dicen bricks and mortar, ¿no? Edificios. Y también, pues yo creo que hoy en día tenemos que hablar de bricks and clicks, porque no todo es edificios, ahora va a ser también tecnología y esto viene a traer nuevos modelos de negocios. Esto es un poquito de lo que yo les quería platicar el día de hoy. Espero que haya sido útil, que haya sido de su agrado y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Solís Padilla. Si usted gusta, yo le leo algunas de las preguntas que han dejado los participantes. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, si me regala un momento. Ok, Alexandra dice, excelente modelo, pero ¿cuánto puede llegar a costar para un sistema de salud como el de Estados Unidos o para los pacientes? Mira, buena pregunta. Yo creo que no sé exactamente cuánto pueda costar, pero lo que sí te puedo decir es que es una, es una inversión que se tiene que hacer y a nivel financiero, imagínate Clínica Mayo, una organización que factura 13 billones de dólares y tiene un margen de cerca del 10%. Entonces, eh, no es el más caro porque hacemos mucho y te estoy dando una escala, yo sé que es impensable, ¿no? Pero al final lo que quiero decir es, nos hemos comparado con muchas instituciones y no somos el más caro. ¿Por qué? Porque reducimos la sobreutilización de servicios de salud. Yo creo que hay que poner en contexto cuánto costaría en cada país, pero el modelo yo creo que es importante tener en cuenta que reduce la sobreutilización de recursos a nivel medicina. Ok, una siguiente pregunta. ¿Qué piensan en la clínica sobre cada vez disminuir más las camas en los hospitales? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Hay que ponerla en contexto. Yo he visto a nivel mundial muchas presentaciones de el hospital del futuro no va a tener camas y yo creo que eso es algo impensable. Al final yo creo que la enfermedad crónica requiere de muchos cuidados muy complejos. Hoy en día no hay ni un solo hospital que esté preparado para no tener camas. Yo creo que hay una evolución respecto a una tendencia a disminuir la utilización de camas, pero no a evadirla, ¿no? Te doy un ejemplo. Nuestro departamento de neurocirugía está haciendo craniotomías en pacientes despiertos al 100%. Ya no tienen anestesia total para cirugía de Parkinson. Estos pacientes antes se quedaban en el hospital 2 días. Hoy en día los estamos mandando a su casa o al hotel. Ya no están pasando tiempo en el hospital. Obviamente deben de cumplir ciertos criterios clínicos, pero hay pacientes que están entubados, entonces yo no creo que alguien pueda estar entubado en su casa y tener servicios complejos. Entonces, es una tendencia, pero no es una tendencia para que desaparezcan las camas del hospital. Bueno, y otra pregunta. ¿Qué modelos de contratación y pago utilizan con las aseguradoras? Perfecto. Pues mira, en Estados Unidos, déjame te lo pongo en contexto, en Estados Unidos todos los hospitales privados tienen que proveer servicios al gobierno. Entonces nosotros tenemos una gama de reembolso, uno favorable, uno menos favorable y uno totalmente no favorable. Todos sabemos que Medicare paga, acá en Estados Unidos nos pagan por GRD, ¿no? Por evento. Entonces, eso nos pone ciertas limitaciones. En algunos servicios perdemos dinero, en otros salimos en punto de equilibrio y en otros hacemos un poco de margen. Eh, Al final nuestra misión como fundación es dar servicios a todos, entonces tenemos que balancear siempre el mix de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, pero perdemos dinero en muchos servicios que proveemos. Yo entiendo que en Latinoamérica la mayoría de los hospitales privados tienen un mix de un 70% por reembolso de seguro comercial. Nosotros tenemos mucho menos que eso. Ok, y ya para terminar una última pregunta, doctor Solís, es ¿cómo gestionan el riesgo primario en la Clínica Mayo? Riesgo primario. Bien, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Como les decía, nuestro modelo de operación es un modelo basado en evidencia con principios de ingeniería, entonces hay muchas cosas que son predecibles. En cuanto a riesgos, te puedo decir que si lo vemos desde el punto de vista ambulatorio, esta primera interacción que tiene un paciente con el internista, pues es para identificar todos los riesgos, ¿no? Hay pacientes que tienen que hospitalizarse, hay pacientes que no requieren hospitalizarse, entonces se hace una evaluación primaria ahí. En cuanto a servicios hospitalarios y de cirugía y todo lo demás,
funcionamos como todos los demás hospitales. Tenemos nuestros comités que evalúan nuestra operación día con día. Tenemos un programa de calidad bastante robusto y todo esto es liderado por médicos, así que el apego a estas normas y procedimientos por parte de los médicos es muy alto. Entonces, en cuanto a riesgos, pues trabajamos igual que todos los demás hospitales. Yo creo que la diferencia es que cuando está liderado por médicos, los médicos tienen mayor adherencia. Todos los médicos que tienen un puesto administrativo en Clínica Mayo también ven pacientes. Entonces, pueden hablar los dos idiomas, el idioma de la administración y el idioma de la práctica clínica. Y eso es una diferencia muy grande aquí en Clínica Mayo. Otros riesgos, pues hacemos la planeación normal que todos los pacientes, que todas las instituciones de salud hacen. Tenemos, por ejemplo, las áreas en Florida, ¿no? Tenemos muchos huracanes. En Arizona tenemos otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, COVID. En Rochester tenemos planes de emergencia para las nevadas. Entonces, todos los riesgos los tenemos de alguna manera previstos. Tenemos nuestro plan de riesgos como todas las organizaciones y obviamente varía por locación. Ok. Bueno, doctor Solís, muchísimas gracias por acompañarnos en el 16º Congreso Nacional de Salud. Consultor de Salud le agradece muchísimo por su participación. Un placer, muchas gracias.